Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional, UCLN y Ejército Popular de Liberación, EPL, tuvieron su origen en la década de los años 60. Las FARC tuvieron su origen en 1964 como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años 70, construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10.000 combatientes organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. La UCLN surgió en 1965 en el departamento de Santander como un proceso de radicalización de algunos sectores del movimiento revolucionario liberal MRL, que lideró Alfonso López Michelsen al finales de la década de los 50, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos 5.000 combatientes organizados en 30 frentes. Una fracción de la UCLN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria. A continuación, veremos puntos de vista sobre este tema. Buenas noches, soy Cristian Rico y estamos con el señor Rodrigo Silva. Vamos a hacerle unas preguntas, una entrevista corta acerca de su opinión sobre el conflicto armado en Colombia. Opinión acerca de las crecientes abatidas del ejército contra la guerrilla. Es que en un país de Estado, el gobierno a través del ejército tiene que dar soberanía. Eso es correcto. En una época, cuando la guerrilla estaba en auge, crecieron ciertos grupos paramilitares que eran para defender al pueblo, entre comillas. ¿Estuvo usted de acuerdo o está en este momento de acuerdo cuando se hicieron estos grupos? Entonces, los grupos paramilitares fueron creados para cuidar las propiedades de los terratenientes. A medida como se fueron adueñando de los terrenos o de este país, de finca y todo, fueron creando grupos armados que por hecho son ilegales, pero no era para defender al pueblo, sino para cuidar a los terratenientes. ¿Ya? Buenas noches, mi nombre es Kelly Jonah Betancur Acosta, del grado 11-14 de la institución educativa INE Jorge Isaac. Vamos a hablar del tema del conflicto armado en Colombia y en este momento nos acompaña Natalie Guerrero. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer: ¿qué es para usted el conflicto armado en Colombia? Pues el conflicto armado en cualquier parte. El conflicto entre el Estado y los grupos emergentes, ¿no? Bien sea guerrilla paramilitares o como le quieran llamar, el ELN, lo que quieran. Pues en el caso de Colombia, son esos tipos de grupos. ¿Y usted sabe cuáles fueron los orígenes de esto? Sí. Pues, no me sé los orígenes, pero como los orígenes de muchos conflictos son problemas con la institucionalidad. O sea, el Estado no da lo que tú necesitas, lo que tú requieres, entonces se busca de una forma, se busca otra vez y surgen los grupos armados que normalmente están peleando por derechos. No apoyo y no creo que sea la manera correcta, pero Bueno, ¿y tú tienes algún conocimiento, has vivido algo sobre este conflicto que vive Colombia? Pues mira, una historia propia acerca del conflicto, porque pues no nos ha tocado. Normalmente los conflictos armados surgen en las zonas rurales. Pues yo siempre vivo en Cali, entonces pues como que no. Pero sí conozco casos
no personalmente, pero pues hay, por ejemplo, hay un documental de Holman Morris, no me acuerdo ahorita el nombre, pero creo que son los aliens. El caso es que él toca precisamente el conflicto armado y la restitución de víctimas, que ahorita está tan de moda, pues de moda porque intentan implementarlo, pero realmente se veía que revivir estas historias de las víctimas que dejan los conflictos armados en Colombia no son realmente una restitución, porque te tratan de aclarar